Nuestra exposición se referirá al líquen plano bucal. No hay que decir solo líquen, hay que decir líquen plano, porque hay otras clases de líquen scrophulusorum, líquen nitidus, líquen escleroso y atrófico, que nada tienen que ver con el líquen plano. Es un proceso importante especialmente por su frecuencia. Fíjense que ustedes que en mi consultorio, por ejemplo, lo que más veo yo son aftas, líquenes de boca o glosodinia esencial, que es otro proceso de origen psíquico y que da manifestaciones bucales. Es claro que estas frecuencias varían según donde se haga la estadística. No es lo mismo en el hospital, y no es lo mismo en el hospital dentro de un servicio de dermatología, de estomatología, de odontología o de cirugía de boca. Las cosas cambian. Pero, digamos, el estomatólogo en sus visitas diarias, en su consultorio, lo que ve más es afta, líquen y glosodinia esencial. Y por supuesto, entonces, el líquen es muy interesante de saberlo, y es lo que vamos a tratar de explicar y disertar. ¿Qué es el líquen plano? Bueno, es un proceso que toma piel y toma mucosas. Y en piel toma además paneras, que son las uñas y el pelo. Y en las mucosas toma especialmente la boca y las genitales, particularmente la genital masculina. Vean ustedes en este paciente cómo se presenta en la piel un líquen. Da pápulas, es decir, lesiones elementales que se pueden ir espontáneamente sin dejar nada, pápulas que son planas, umbilicadas, que a veces tienen un color rojo, son chatas, y en ocasiones se ven como unidas entre pápula y pápula como unas lesiones, estrías blancas que se llaman estrías de Wickham, y que, bueno, son características del líquen plano en la piel, con localizaciones muy importantes como, digamos, en las muñecas, en la región sacrolumbar, y puede manifestarse debajo de los senos en las mujeres, pero puede estar en cualquier otro lado, como están viendo en este paciente. Y fíjense en otro paciente con líquen, cómo le ha tomado el cuero cabelludo y cómo le ha dejado una caída de cabello, pero cicatrizal, es decir, que no le vuelve más el pelo ahí en ese sitio. Y eso es lo que da el líquen plano, digamos, en el cuero cabelludo. Puede dar otro tipo de lesión, pero eso se llama pseudopelada, que es una alopecia cicatrizal, y que fue muy bien descrito por los maestros Pierini y Borda. Fíjense esta lesión en las uñas, donde han desaparecido, onicomadesis se llama, han desaparecido todas las uñas. El líquen ha provocado la desaparición de las uñas. Entonces es una lesión que es capaz de dar, fíjense, este tipo de cicatrices tan interesantes. ¿Y qué pasa, cómo se manifiesta este líquen en la boca? Les diré primero algo. Los dermatólogos siempre han creído que el líquen plano les correspondía a ellos porque era una lesión cutánea, descrito en todos los libros. Y bueno, nosotros que somos dermatólogos, que hemos estado en servicio de dermatología y en el servicio de estomatología, decimos que no es así. El líquen es más frecuente en la boca que en la piel. Casi tenemos un 75% en 100 casos, 75 donde no tiene más que manifestaciones en la boca. De manera que esa es una primera cosa. Pertenece más al estomatólogo que al dermatólogo. Y hay otra cosa que ya quiero decirles de entrada. Cuando a nosotros nos enseñaban líquen, cuando éramos estudiantes, nos decían en la boca, nos decían que era una mancha blanca que estaba en la mucosa yugal, en la parte posterior de la mucosa yugal, en forma de red o arboriforme, y que eso era lo típico de un líquen y que eso era para hacer el diagnóstico de líquen. Y no es así.
Es una manifestación esa del líquen, esas manchas blancas en la parte yugular, en la parte posterior. Pero el líquen tiene otro tipo de manifestaciones, otras lesiones elementales que no son manchas y que, bueno, tenemos que referirlas y explicarlas. Pero para explicar la clínica, fíjense que yo voy a empezar con la histología. ¿Por qué? Porque la imagen histológica nos va a poder entender por qué el líquen de boca tiene otras manifestaciones aparte de las manchas. Porque tiene ampollas, porque tiene erosiones, porque tiene pigmentaciones, porque tiene otra cosa. Eso nos va a permitir sacarlo fácilmente y decir por qué a través del estudio histológico. Acá tienen ustedes la histología de un líquen típico. ¿Qué vemos en esta histología? Hiperkeratosis con ortokeratosis. Ortokeratosis significa que la queratinización es igual que la de la piel, es decir, que hay capa granulosa y hay capa córnea sin núcleos. A veces hay algo de parakeratosis. Hay acantosis, que es la hiperplasia de las células de Malpighi. Hay algo muy importante que es una degeneración hidrópica de la capa basal. Como vacuolitas tiene la capa basal. Y hay otra cosa también de gran importancia, es que hay un infiltrado de linfocitos yuxtaepitelial pegado al epitelio, de linfocitos. Y hay algo más que no se ve en este preparado, pero se ve haciendo técnicas especiales con PAS, que es como la membrana basal es discontinua. Bueno, esto es lo que vemos en un líquen típico. La queratinización explica las lesiones blancas y la arborización no está muy claramente explicada, pero pareciera que es por distintos grosores de la capa granulosa. Pero fíjense que en ese conglomerado donde hay una degeneración hidrópica de la capa basal, como si se desintegrara, falta la membrana basal, hay un infiltrado de linfocitos, allí hay un espacio. Y allí el organismo lo llena de líquidos, de serosidad, y se hace una ampolla. Miren este preparado histológico, donde falta, es un preparado con una técnica especial de PAS, donde ven que en parte falta la membrana basal, y que hay formado una ampolla. Quiere decir que hay líquenes ampollares. Y fíjense este otro preparado, donde ven una ampolla clara formado y es un líquen ampollar. Pero ¿qué le puede pasar a este líquen ampollar? El techo de la ampolla, la boca se rompe con toda facilidad al hablar, al comer, desaparece el techo. Y entonces, ¿qué queda debajo? Queda una pérdida de sustancia, que es muy superficial y que es de erosión. Una pérdida de sustancia que no deja cicatriz. Quiere decir que hay líquenes erosivos y que son frecuentes. Ya ven ustedes que no son la mancha blanca, estamos hablando de una erosión. ¿Y qué puede pasar a esa erosión? A veces se levanta del epitelio y se hace como una vegetación, pero no es una vegetación, porque histológicamente hay necrosis. Le llamamos líquen pseudo vegetante y no está muy descrito, ya lo van a ver ustedes después en algunos enfermos en la clínica. Mostraremos diapositivas de enfermos donde tienen ese líquen pseudo vegetante. ¿Y qué puede pasar más? A veces espontáneamente o con tratamientos el líquen erosivo o el pseudo vegetante se cierran, se cicatrizan. ¿Y qué le pasa a la cicatriz? A veces puede ser una cicatriz atrófica, a veces puede ser una cicatriz que simula una leucoplasia, una mancha blanca homogénea. A veces hay un aumento del pigmento y cuando el líquen se cicatriza, digamos, que ya desaparece su erosión, entonces se forma como un pigmento, un aumento de pigmento y se ve una red de pigmento que es un líquen pigmentario. ¿Y qué más puede suceder? A veces las ampollas son tan numerosas
que parece un pénfigo. El líquen entonces es un líquen pénfigoide. Y además, en ocasiones, ya les dije que el líquen en la piel daba pápulas, y que en la boca el líquen típico, ¿no? Esto que estamos describiendo, daba una mancha. Yo no hablé de pápulas en la boca, pero hay veces, excepcionalmente, que puede haber un líquen papuloso. Y aún más, en ocasiones en parte de la mucosa alguna parte está xerostómica, es decir, está seca, y uno hace una histología y encuentra el líquen. Y a veces, haciendo en cualquier parte de la mucosa bucal una histología en un enfermo que tiene líquen, encontramos algunas cositas histológicas que remedan al líquen. Y por supuesto que hay formas mixtas donde se alternan lo atrófico, lo escleroso, lo erosivo, formas que por supuesto son formas mixtas. Les voy a mostrar un cuadro ahora donde está resumido todo lo que acabamos de decir. Ustedes ven entonces que ya no es aquello que nos enseñaban, que el líquen plano de la boca era una mancha en reto, arboriforme, en la parte posterior de la mucosa yugal, que es cierto que existe, pero ven ustedes todas las variantes que puede tener un líquen. Hasta los que no están acostumbrados a ver boca se asombran cuando ven un líquen pénfigoide que parece una cosa que absolutamente distinto a lo imaginable cuando a uno le enseñaban en forma elemental que era el líquen. Y otra cosa más, hay más atípicos que típicos, es decir que el líquen, digamos, en 100 líquenes uno ve más líquenes atípicos que típicos. Erosivos se ven muchísimos y son de una gran importancia. Y ahora vamos a mostrar en la clínica de todos esos tipos de líquenes de boca que les hemos enunciado. Pero antes les quiero decir alguna cosa más, la localización del líquen. Es cierto que la parte posterior de la mucosa yugal es muy frecuente, pero es frecuente también en la lengua, es frecuente en los labios, y ya es más infrecuente en el paladar, en la encía, en el piso de boca, de manera que allí es más infrecuente. Vamos a empezar a mostrar ahora casos enfermos con líquenes típicos. Empezaremos por los típicos. Los típicos son los que dan las manchas de arboriformes o en red, esos se llaman típicos. Y los atípicos lo son porque hay otras lesiones elementales, erosiones, ampollas, etcétera, y a veces son atípicos por la disposición, como vamos a ver después, que no son arboriformes, que no son en red, sino son anulares o son lineales, que también es una manera de decir, son atípicos no por las lesiones elementales, sino por su disposición. Y veamos este líquen típico de la mucosa yugal. Ven ustedes esas ramificaciones en forma de red, eso es típico. Ahí el que ve eso hace el diagnóstico de líquen plano bucal. Miren este otro caso de líquen en el labio. Parece un poquito leucoplasiforme, es decir, una mancha homogénea, pero vean ustedes que tienen ramificaciones a los costados, en la periferia, que no da una leucoplasia. Ese es un líquen de labio. Y miren este otro líquen donde el líquen está rodeando los orificios de salida de los orificios de las glándulas salivares. Está formando como, digamos, alrededor de las glándulas, formando una red alrededor de esas glándulas, pero con el aspecto de un líquen. Y miren este líquen típico de lengua. Es un poco leucoplasiforme y eso sucede casi siempre en la lengua. Pero ¿por qué yo digo que en este caso es un líquen? Porque se ven papilas. En la leucoplasia no se ven papilas, se borra la papila. Y acá se ven. No quiere decir esto que un líquen plano no puede borrar también las papilas y dejar una despapilación de la lengua. Pero cuando hay una lesión leucoplasiforme y se conservan las papilas, eso no es una leucoplasia, sino es un líquen. Y ahora pasaremos a mostrar
la clínica de líquenes atípicos. Ya le dije que a veces son atípicos por la forma como se disponen, pero la mayoría son atípicos por las lesiones elementales distintas a las manchas de los típicos que hemos mostrado. Miren este líquen. ¿Por qué es atípico? ¿Por qué es uniforme? ¿Por qué es lineal? Parece un herpes zóster, un zona, por su disposición, por eso se llama zosteriforme líquenes o zoniformes. La disposición lineal. Miren este otro líquen atípico. ¿Y por qué es atípico? Por dos cosas. Porque tiene una disposición anular y porque tiene una ampolla, es un líquen ampollar. Y vean este otro caso de la mucosa yugal. Acá se ha roto la ampolla y ha dejado una erosión. Una pérdida superficial del epitelio, pero duelen. Estos líquenes duelen mucho y bueno, van a ver ustedes que es necesario tratarlos y hacer que desaparezcan las erosiones, porque si no las cosas pueden complicarse. Y miren, no este otro caso de un líquen erosivo de la mucosa yugal. Miren este líquen atípico erosivo en el labio. Uno al principio podría pensar en una queilitis abrasiva, esas queilitis abrasivas de Manganotti que son precancerosas. Podría pensar, pero fíjense alrededor las líneas que da este líquen y que por supuesto no da la queilitis abrasiva de Manganotti. Miren este otro líquen, ni parece líquen. Si uno ve esto así, se parece un pénfigo, es un líquen pemfigoide. Pero la histología es de líquen. La histología es lo que nosotros mostramos anteriormente como líquen. Y miren, este otro también, pemfigoide. Ahora van a ver otro caso donde desaparecen las papilas de la lengua. Hay una atrofia de las papilas de la lengua, pero también se ven ampollas. Pero claro, lo que se ve es el techo de la ampolla, porque en la boca ver la ampolla pura, como he mostrado en un líquen, es muy difícil. Casi siempre se rompe la ampolla y deja el techito de la ampolla, que es lo que ustedes acaban de ver. Y miren esa forma pseudovegetante que yo les hablé, que histopatológicamente hay una necrosis. Miren esta forma pseudovegetante. Tiene como un contorno levantado, sin ni parece líquen. Y es un líquen. Y está mal descrito, nunca se ha descrito esta lesión pseudovegetante como formando parte del líquen. Nosotros lo hicimos hace mucho tiempo, cuando en el Rawson veíamos tantos enfermos con lesiones bucales. Y acá tienen a gran aumento ese mismo tipo de lesión pseudovegetante que ni se parece por nada al líquen típico en forma de una mancha blanca en reto arboriforme. Miren, esto que tiene en parte leucoplasia, este caso, en parte parece leucoplasiforme, es un líquen histológicamente, y también, y a la vez pseudovegetante. Y miren este aspecto leucoplasiforme de la lengua, que, como les decía, es un líquen porque se ven las papilas. Miren este otro enfermo. Parece que tuviera una enfermedad de la encía. Y bueno, y la tiene. Y se llama eso gingivosis. Habría que decir algo de esta gingivosis que es muy importante. En un tiempo, clásicamente, el libro de Kligman, que era el libro clásico de los estomatólogos, decía que había una lesión que se llamaba gingivosis descamativa, que se veía en mujeres en edad menopáusica y que se curaba con estrógenos, y que podía ser dar en la encía superior o inferior, más en la superior, que podía dar erosiones, ampollas, eritemas, es decir, congestión, que tenía algunos aspectos semiológicos variables, pero que esa enfermedad. Nosotros nunca vimos esa famosa gingivitis o gingivosis descamativa. Cuando veíamos algo parecido, o eran líquenes, o eran pénfigos, o eran pemfigoides. Y bueno, ahora actualmente, es decir, nosotros lo habíamos pensado hace mucho tiempo, y lo dijo McCarthy en su libro de estomatología, que la gingivosis descamativa
era una mezcla de lesiones ampollares, erosivas, donde era por líquen o por pénfico, por pemfigoides. Actualmente la mayoría de los trabajos hablan de un pemfigoide cicatrizal, provocador de esta gingivosis descamativa. Pero para nosotros lo vemos mucho más en líquen. Y acá tienen un caso que estoy mostrando de gingivosis descamativa, que es provocada por un líquen. Y miren este otro caso también de gingivosis descamativa. Otro enfermo. ¿Ven que hay pigmentación? Bueno, el loco dejó un líquen típico de cosa pigmentación. Se ha hecho atípico porque ha dejado una pigmentación melánica en forma un poco de red. Y acá tienen otra forma de líquen pigmental. Y miren este otro. La lengua despapilada, con un brillo, como parecía como una cosa esclerosa. Bueno, es un líquen escleroso con atrofia de las papilas. Y este otro caso, ven que hay hasta una cicatriz en línea, lineal, a los costados de la lengua. Es un líquen esclerodermiforme. Cuidado que no es una esclerodermia, ni es un líquen, digamos, escleroatrófico. Perdón, digamos que no es una esclerodermia y no es el llamado líquen atrófico y escleroso. No, el líquen atrófico y escleroso no es un auténtico líquen, es una forma superficial de esclerodermia, es una colagenosis, de manera que es muy distinto hablar de líquen escleroatrófico a hablar de un líquen plano, escleroso o atrófico. Bueno, les dije también que había formas mixtas. Miren esta forma de atrofia de las papilas y algún aspecto leucoplasiforme. Y miren este otro en la mucosa yugal, como en lugar de manchas se ven algunos puntitos elevados que son pápulas. Es un líquen papuloso. Y este otro caso de labio, este otro caso no es nuestro. Este caso lo vimos en São Paulo, nos mostró la doctora Alicia de Oliveira. Es una forma verrugosa de líquen, que existía también en la piel en forma de cuernos cutáneos, y era un líquen que, bueno, nos facilitó este diapositivo la doctora la doctora Oliveira, pero que los mostramos porque evidentemente la histología era de un líquen. Y bueno, y vamos a volver a mostrar el cuadro de resumen de todos estos aspectos de líquenes atípicos que acabamos de mencionar. Los repasamos y vemos todas las formas que hemos enunciado, más líquenes serostómicos, más líquenes invisibles, etc. Dejemos la clínica, hemos hablado de la histología, vamos a hablar algo de la epidemiología. ¿En qué edad aparece el líquen? Bueno, nosotros en nuestras primeras estadísticas, yo creo que eran de 373 líquenes aproximadamente, por allá por el año 78, hace como 10 años, encontramos en su mayor parte en enfermos o enfermas de 30 a 70 años, pero la mayoría era alrededor de los 50 años. La mayoría alrededor. En cambio los chicos no veíamos líquen, no veíamos. El sexo puede ser hombre o mujer, pero hay unas estadísticas que se llaman más en el hombre, otras estadísticas más en la mujer, pero es una cosa bastante parecida y puede aparecer en todas las razas. Y ahora nos preguntamos, ¿qué causa este líquen? ¿Cuál es la etiología de este líquen? Es muy difícil asegurar la etiología del líquen plano, pero yo le diría que la mayoría de los líquenes que yo he visto han habido estrés previos, pero no el estrés de todos los días, corriente, que tenemos todos. Era un estrés grande, el incendio de una casa, la muerte de un familiar muy cercano, un gran accidente, y después aparece el líquen. Eso lo hemos visto y estamos seguros que el estrés violento puede provocar un líquen. ¿Y cuál es otra causa del líquen? La iatrogenia. Iatro es lo que el médico produce. Es decir, que yo le doy a un enfermo una medicación y le estoy provocando otra. Cuando
Dábamos mucho oro para la tuberculosis hace muchos años, cuando no había otros elementos para curar la tuberculosis, otros antibióticos, otros quimioterápicos. Bueno, aplicábamos nosotros oro, hasta lo hacíamos endovenoso, y teníamos llamados líquenes áuricos, líquenes por el oro. Era un líquen especial que daba una pigmentación en la piel, pero era un líquen que ahora se discute si es líquen o liquenoide, parecido al líquen. Después vamos a hablar de lo que son las erupciones liquenoides. Pero en el oro dábamos arsénico trivalente y también podía aparecer el líquen. Y hoy otras medicaciones también se propensas a la aparición de líquen o erupciones liquenoides, como vamos a hablar después. Hay una diferencia histológica entre un verdadero líquen y una erupción liquenoide. Y además, ¿qué otra cosa puede ser que sea el líquen? Una enfermedad autoinmune. Claro, están de moda las enfermedades autoinmunes, pero fíjense que nosotros encontramos en el líquen, en la inmunofluorescencia directa, depósitos de IgG, depósitos de C3, de complemento 3. Hay muchos linfocitos que son OKT4, que son linfocitos helper, linfocitos que ayudan en la inmunidad. E histológicamente vemos muchas células de Langerhans que tanto intervienen en la inmunidad. Y fíjense que en el suero de los enfermos con líquen hay más IgG y hay más OKT4. De manera que hay cosas evidentemente inmunológicas. Y miren este preparado de una inmunofluorescencia donde se ven los cuerpos citoides o cuerpos coloides de CIMAT, que son depósitos de inmunoglobulina. Quiere decir que está dentro de las posibilidades que el líquen plano sea una enfermedad autoinmune. Y ya que nos referimos al estrés, nosotros estudiamos hace muchos años la personalidad, un estudio psiquiátrico de la personalidad que tenían los enfermos con líquen. Estudiamos 31 casos y vimos que había personalidades: epileptoidea en 4, histérica en 5, paranoica en 5, obsesiva en 5, esquizoide en 2, depresiva en 2, psicótica en 2 y neurosis traumática en 2. Estos detalles de la parte psiquiátrica están descritos en mi libro, en el tomo 2. Tengo un libro sobre enfermedades de la boca que hasta ahora tiene 5 tomos, el sexto está en la imprenta, y en el tomo 2 está bien descrito, y aún en el tomo 3 también, la parte psíquica en relación con el líquen y con otros procesos. Volviendo a lo que nosotros hemos encontrado, estamos refiriendo, no repitiendo lo clásico, sino lo que nosotros hemos visto. Allá por el año 63, presentamos casos en el Congreso Internacional que se hizo en Buenos Aires de dermatología, muchos casos de líquen que eran diabéticos y que algunos tenían hipertensión. Posteriormente a esta mostración que hicimos en el año 63, los que habían concurrido de otros países publicaron sus casos sobre líquen, diabetes, hipertensión. Fueron publicados en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, en Suiza, etcétera, confirmando los hallazgos de que en el líquen había una frecuencia de diabetes. Por supuesto que hubo trabajos opuestos que hicieron relaciones de tipo, bueno, donde daban vuelta las cosas y estudiaban en los diabéticos y no veían tanto líquen. El hecho que hay alguna gente que opina que no es así, pero hay una gran mayoría de trabajos que están descritos en otras partes del mundo y que se han dado en llamar síndrome de Grispan. Bueno, yo diría que debería llamarse mejor síndrome de Grispan-Díaz, porque uno de mis discípulos, el doctor Julio Díaz, fue el que me avisó, el que me puso allí en la meta de que cuántos diabéticos hay en los líquenes. De manera que debería no llevar el nombre mío, sino también el de mi discípulo. Y un hecho en que se están haciendo muchas publicaciones: líquen y cirrosis. Es decir, que hay que investigar en los líquenes si no es un cirrótico. Hay muchos trabajos
donde hablan de la asociación de líquen y cirrosis, y eso es algo que deben ustedes estudiarlo, ver en un líquen, si no, realmente no hay un cuadro de cirrosis. Entramos en otro tópico, el diagnóstico diferencial de los líquenes, del líquen plano. ¿Cómo lo hacemos en la boca el diagnóstico diferencial? Con todas las lesiones blancas, es decir, con la leucoplasia, con la candidiasis, con el lupus eritematoso crónico, que pueden dar lesiones blancas, semejantes al líquen, ya vamos a ver las diferencias, y también con enfermedades ampollares. Recuerden que la leucoplasia da una mancha, una lesión blanca, que podía ser mancha, que podía ser queratosis, que podía ser una verrugosidad, pero blanca, homogénea. Recuerden que la candidiasis, sobre todo el mugué, da unas lesiones blancas, pero uno las puede retirar con una gasa porque la leucoplasia está sobre el epitelio y no dentro. La candidiasis está sobre el epitelio y no dentro del epitelio como está el líquen. Y con el lupus eritematoso también puede haber algunas diferencias que después en algún diapositivo vamos a mostrarlas. Y hay lupus eritematoso crónico, sobre todo de la mucosa yugal. Y por supuesto con las ampollares, con los pénficos y penfigoides. Miren este caso de un líquen leucoplasiforme. Parece una leucoplasia, ¿no es cierto? Y la histología, si nosotros ahora mostramos un PAS, vamos a ver cómo la membrana basal está interrumpida. Es un líquen con aspecto de leucoplasia. Pero fíjense, lo interesante de este caso es que el enfermo no se trata su líquen. Pasa mucho tiempo, más de un año, y vuelve. Y vemos la misma lesión. Y volvemos a biopsiar. Y nos encontramos con que ahora es una leucoplasia. El líquen se puede transformar en leucoplasia. Así como hay líquenes leucoplasiformes, en que parecen leucoplasias, pero histológicamente son líquenes, los líquenes pueden llegar a transformarse en leucoplasia. Miren esta candidiasis, donde es fácil porque uno lo retira con la gasa, la lesión blanca. Miren este otro enfermo de un lupus eritematoso crónico, de un LEC en la mucosa yugal. Fíjense, allí el lupus eritematoso crónico se localiza casi siempre en el medio de la mucosa yugal. En el centro hay una lesión roja, dura, esclerosa, y aparecen como rayos del sol alrededor de la lesión. El líquen no se ve esa dureza que tiene el lupus eritematoso crónico, y esos rayos del sol y esa localización es muy del lupus eritematoso crónico. De manera que evidentemente a veces hay dificultades y la histología dirá el diagnóstico diferencial. En el lupus eritematoso crónico la membrana basal es engrosada y no es discontinua como en el líquen. Veamos este caso también interesante con un líquen en el labio. ¿Será una queilitis exfoliativa? ¿Será un líquen? Bueno, las queilitis exfoliativas, crónicas sobre todo, toman la semimucosa del labio. Pero ustedes ven ustedes acá que la línea que diferencia, digamos, la semimucosa de la piel está desdibujada. Bueno, esa es una característica del líquen del labio, que se desdibuja, no siempre, pero en ocasiones, desdibuja el límite entre la semimucosa y la piel. Por eso es que es interesante que vean este caso. Y ahora nos toca hablar de lo que son las erupciones liquenoides, para un diagnóstico diferencial también. Está de moda. Todo el mundo habla de erupciones liquenoides. ¿Qué son las erupciones liquenoides? Procesos que podrían a veces parecerse clínicamente a un líquen. Podrían, pero a veces ni se parecen. Pero la histología es liquenoide, es de un líquen, o aparece un líquen. Y hay diferencias entre las erupciones liquenoides del líquen. Se ha estudiado mucho y algunas hay. Por ejemplo, en la erupción liquenoide
Hay un polimorfismo celular, ¿se acuerdan ustedes que yo en el líquen hablaba de linfocitos yuxtaepiteliales? Acá en la erupción liquenoide, además de linfocitos, se pueden ver plasmocitos, se pueden ver eosinófilos. Ese infiltrado yuxtaepitelial en el líquen estaba en la parte superior. En la erupción liquenoide puede estar en la parte inferior. Hay más paraqueratosis en la erupción liquenoide que en el líquen verdadero, pero eso no sería una cosa fundamental. Pero cuando ustedes vean algo que parece el líquen y no tiene degeneración hidrópica de la capa basal, esa es una erupción liquenoide. Y lo que no estamos de acuerdo es que se diga que cuando hay una displasia es una erupción liquenoide en un líquen. No estamos de acuerdo, porque van a ver ustedes que el líquen erosivo se puede transformar en un cáncer. Y para pasar a ser un cáncer, un carcinoma infiltrante, tendrá que pasar por ser un carcinoma in situ, que en realidad es lo que llaman displasia. Recuerden que la displasia epitelial era encontrar poiquilocitosis, distintos tamaños de la célula, encontrar poiquilocarinosis, distintos tamaños del núcleo, encontrar que no había relación entre el núcleo y el citoplasma, encontrar nucleolos gigantes, encontrar una estratificación de la capa basal, encontrar una disqueratosis, que es queratinización aislada de células malpillanas. A eso le llamaban displasia. Pero cuando esa displasia es irreductible, esa displasia no se puede ir si no la sacamos o con coagulación o con cirugía o con métodos para tratar el cáncer, esa displasia es un epitelioma in situ, es un cáncer in situ. ¿Y por qué? Vamos a decir que cuando hay displasia es, digamos, liquenoide. Puede ser un líquen, de manera que lo otro, el tipo de infiltrado, digamos, polimorfo, la parte de líquen de infiltración más profunda, eso es de acuerdo. La falta de, digamos, degeneración hidrópica para decir que es liquenoide, pero lo displásico nos parece que no es así. No es así, porque como van a ustedes a ver ahora, en lo que vamos a hablar de evolución de algunos líquenes, van a ver ustedes una cosa también muy interesante, y que nosotros lo dijimos hace muchos años, dará como 25 años, no hace 30, y que recién ahora se están escribiendo trabajos que realmente el líquen puede ir al cáncer. Hay muchos trabajos ya, de manera que ya estamos conformes con que ya nos acompaña mucha gente. Y la Organización Mundial de la Salud, que el líquen sea una lesión cancerosa, no lo cree. Sospecha que pudiera ser, pero no lo cree. Y nosotros, fíjense, en el año 1978, sobre 317 líquenes de boca que vimos, el 13,79% o tenía un epitelioma in situ, es decir, la displasia famosa, o tenía un carcinoma clásico, o tenía una papilomatosis florida, que también es un carcinoma. Era una cifra grande, ahora no encontramos tanto, esa cifra bajó, no estamos seguros si no llega a un 7%, pero los casos los hemos visto y algunos les vamos a mostrar. Miren, este carcinoma de lengua es un carcinoma sobre un líquen. Miren este otro caso del labio. Cerca de la comisura no se ve muy bien el diapositivo, pero había un líquen, un carcinoma sobre este líquen. Fíjense este otro carcinoma de piso. Ya fue sobre un líquen, y fíjense como ya ahí la adherencia es un carcinoma grave, con la adherencia que tiene ya. Y bueno, se hizo sobre el líquen. Y miren esta lengua, que era un líquen, y se transformó en papilomatosis florida. Y ahora llegamos un poquito al final. Hemos visto la clínica, hemos visto la histología, algo de epidemiología, hemos visto hablado del diagnóstico diferencial, hemos visto la evolución de los líquenes, pero ¿cómo se trata un líquen? ¿Cómo se trata? Si hablamos de etiopatogenia, es lógico, cuando viene un enfermo con líquen, veamos cómo está su psiquismo, si hay necesidad de ayudarlo un poquito, porque ya hemos visto que hay alguna relación con su psiquismo. Busquemos la diabetes,
busquemos la hipertensión, busquemos la posibilidad de una cirrosis, busquemos la iatrogenia, que antes llamábamos líquenes, y que no estamos seguros si todo lo que da la iatrogenia son liquenoides, no estamos seguros, puede dar auténtico líquen, y si no, por lo menos estar viendo de una iatrogenia que esté dando alguna lesión liquenoide, de manera que considerarlo. Y tengan en cuenta otra cosa, los líquenes atípicos muchas veces son consecuencia de la transformación de un típico por irritación protética o dentaria, por abrasiones, fracturas, etc. Es decir, que alguien que tenga un líquen hay que mandarlo al odontólogo para que ponga su boca en condiciones y no haya lesiones irritativas. Y habría que hacer una diferencia de cómo tratamos un líquen típico y un atípico. El líquen típico, bueno, llama la atención al enfermo, algunas veces molesta un poquito, pero más que nada es el temor que tiene el enfermo de tener algo malo. Pero no hay que hacer de grandes tratamientos de un líquen típico. Localmente, ¿qué ponemos? Y ponemos un corticoide, por ejemplo, triancinolona al 0,5%. Y le agregamos el ácido retinoico al 0,025%. ¿Y en qué lo ponemos? Y lo ponemos en una base que sea adhesiva, porque si lo ponemos en una base no adhesiva, la saliva se lo va a arrastrar, se lo va a llevar. De manera que hay que ponerlo en Oresive, Orabase, que son productos adhesivos que existen ya en el país y que, bueno, hacen que estas medicaciones que hemos dado, la triancinolona, el ácido retinoico, queden adheridos por 4 o 5 horas a la mucosa. De manera que cada 4 o 5 horas habría que estar cambiando esa medicación. Y ahora está de moda en Estados Unidos, nosotros no tenemos experiencia, el gel de isotretinoína. Es un retinoide, un gel, que posiblemente sea útil, pero volvemos a decir que no tenemos experiencia. Y que damos por vía general. Empezamos con un poco de vitamina A, es decir, no un poco, porque para que tenga efecto la vitamina A con poca cantidad no anda, hay que dar mucha cantidad. Hay que dar 300, 400, 500.000 unidades. Son adultos y no produce efectos indeseables la vitamina A dada un mes, 2 meses. De manera que las dosis tienen que ser grandes para que haya realmente efectos. Y hay otras medicaciones, sí, hay otras, por ejemplo el DAPS, diaminodifenilsulfona, o la grisofulvina, pero no dada a la dosis que damos para los hongos. Acá se dan 2 gramos por día durante 7 a 10 días. Pero empezamos con nuestra vitamina, hacemos el tratamiento local y vemos que pasa en un líquen típico, que no le tenemos tanto temor. Pero el atípico, ¿por qué le tenemos temor? Por la transformación en un cáncer. ¿Y cómo lo tratamos entonces al atípico? Bueno, localmente hacemos lo mismo que dijimos para el típico. Pero hay un tratamiento local que lo está haciendo el doctor Alevato en el Hospital de Clínicas y que hemos visto resultados muy buenos. En los líquenes erosivos, que no andan con lo local o con lo general, de que después vamos a hablar, le hacen criocirugía. Y yo he visto resultados buenos, de manera que eso hay que seguir experimentando sobre la criocirugía en los líquenes erosivos que no se van con un tratamiento general. ¿Y qué hacemos como tratamiento general? Corticoides, corticoides, corticoides. Es decir, que cuando puedo, hago corticoides. ¿Y en qué dosis? Y bueno, doy una deltisona, por ejemplo, en dosis de 60 miligramos, 48 miligramos, y lo mantengo un tiempo hasta que me mejore el líquen, no se vaya al erosivo, y después voy bajando las dosificaciones, como se hace con los corticoides. Pero vuelvo a decir, corticoides, 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 ¿cuándo se puede hacer? Pero cuando no se puede hacer corticoides, el enfermo es un diabético, tiene un Cushing, no se puede hacer corticoides. Hay que ensayar otras medicaciones. Los retinoides son útiles en el líquen, tanto la isotretinoína como los estretinatos. Lo que ocurre es que las recidivas son bastante frecuentes y hay que tener en cuenta los efectos indeseables que tienen los retinoides.
pero evidentemente son de utilidad cuando no se pueden hacer los corticoides. ¿Y qué otras cosas podemos probar en estas mismas circunstancias? Por ejemplo, el DAPS, la diaminofenilsulfona, 100 miligramos por día. Podemos ensayar la criofulvina, pero no en la dosis que se hace para las micosis, sino en dosis mayores. Por ejemplo, 2 gramos por día durante unos 10 días aproximadamente. A nosotros nos ha dado resultado algunas veces la penicilina benzatina, 1.200.000 unidades una vez por semana, y hemos conseguido algunos resultados. En síntesis, el líquen plano bucal es una afección muy frecuente dentro de las afecciones estomatológicas y es más frecuente en la boca que en la piel. Los líquenes de boca atípicos son más frecuentes que los típicos. Recordemos que los atípicos eran los ampollares, erosivos, pimentarios, mientras que los típicos eran las manchas blancas en reto arboriforme. Recordemos la histopatología típica del líquen, con la hiperkeratosis, de ortokeratosis, a veces un poco de parakeratosis, con la acantosis, la degeneración hidrópica de la capa basal, la discontinuidad de la membrana basal, el infiltrado yuxtaepitelial linfocitario y las erupciones liquenoides que tenían una histología diferente. Hemos hablado del diagnóstico, que nos parece sencillo muchas veces y otras veces no. Entonces hay que recurrir a la histopatología. Cuando hablamos de causas que producen el líquen, el estrés es evidente, algunas veces la iatrogenia, y recordar que puede tratarse de una enfermedad autoinmune. No olvidar de buscar diabetes, hipertensión, los enfermos con líquenes, y de buscar si no son cirróticos. La evolución que pueden tener los líquenes atípicos, que pueden evolucionar al cáncer, por eso hay que tratar de transformarlos en típicos con las medicaciones adecuadas. ¿Y cuáles eran esas medicaciones adecuadas? Para el típico poca cosa, una triancinolona con un ácido retinoico, Norabase, como hemos explicado anteriormente, y alguna vitamina A dada por boca. ¿Y en los atípicos qué? En los atípicos lo mismo localmente, pero recordemos que la criocirugía era una medicación para tenerla en cuenta. Y por vía general, volvemos a decir lo mismo, red de corticoides, corticoides, corticoides. Podemos ensayar los retinoides y también podemos ensayar el DAPS, la criofulvina o la penicilina benzatina. Nada más y muchas gracias.
Nuestra exposición se referirá al líquen plano bucal. No hay que decir solo líquen, hay que decir líquen plano, porque hay otras clases de líquen scrofulusorum, líquen nitidus, líquen escleroso y atrófico, que nada tienen que ver con el líquen plano. Es un proceso importante especialmente por su frecuencia. Fíjense que ustedes que en mi consultorio, por ejemplo, lo que más veo yo son aftas, líquenes de boca o glosodinia esencial, que es otro proceso de origen psíquico y que da manifestaciones bucales. Es claro que estas frecuencias varían según donde se haga la estadística. No es lo mismo en el hospital, y no es lo mismo en el hospital dentro de un servicio de dermatología, de estomatología, de odontología o de cirugía de boca. Las cosas cambian. Pero, digamos, el estomatólogo en sus visitas diarias, en su consultorio, lo que ve más es afta, líquen y glosodinia esencial. Por supuesto, entonces, el líquen es muy interesante de saberlo y es lo que vamos a tratar de explicar y disertar. ¿Qué es el líquen plano? Bueno, es un proceso que toma piel y toma mucosas. Y en piel toma además paneras, que son las uñas y el pelo. Y en las mucosas toma especialmente la boca y las genitales, particularmente la genital masculina. Vean ustedes en este paciente cómo se presenta en la piel un líquen. Da pápulas, es decir, lesiones elementales que se pueden ir espontáneamente sin dejar nada, pápulas que son planas, umbilicadas, que a veces tienen un color rojo, son chatas, y en ocasiones se ven como unidas entre pápula y pápula como unas lesiones, estrías blancas que se llaman estrías de Wickham, y que, bueno, son características del líquen plano en la piel, con localizaciones muy importantes como, digamos, en las muñecas, en la región sacrolumbar, y puede manifestarse debajo de los senos en las mujeres, pero puede estar en cualquier otro lado, como están viendo en este paciente. Y fíjense en otro paciente con líquen, cómo le ha tomado el cuero cabelludo y cómo le ha dejado una caída de cabello, pero cicatrizal, es decir, que no le vuelve más el pelo ahí en ese sitio. Y eso es lo que da el líquen plano, digamos, en el cuero cabelludo. Puede dar otro tipo de lesión, pero eso se llama pseudopelada, que es una alopecia cicatrizal y que fue muy bien descrito por los maestros Pierini y Borda. Fíjense esta lesión en las uñas, donde han desaparecido, onicomadesis se llama, han desaparecido todas las uñas. El líquen ha provocado la desaparición de las uñas. Entonces es una lesión que es capaz de dar, fíjense, este tipo de cicatrices tan interesantes. ¿Y qué pasa, cómo se manifiesta este líquen en la boca? Les diré primero algo. Los dermatólogos siempre han creído que el líquen plano les correspondía a ellos porque era una lesión cutánea, descrito en todos los libros. Y bueno, nosotros que somos dermatólogos, que hemos estado en servicio de dermatología y en el servicio de estomatología, decimos que no es así. El líquen es más frecuente en la boca que en la piel. Casi tenemos un 75% en 100 casos, 75 donde no tiene más que manifestaciones en la boca. De manera que esa es una primera cosa. Pertenece más al estomatólogo que al dermatólogo. Y hay otra cosa que ya quiero decirles de entrada. Cuando a nosotros nos enseñaban líquen, cuando éramos estudiantes, nos decían en la boca, nos decían que era una mancha blanca que estaba en la mucosa yugal, en la parte posterior de la mucosa yugal, en forma de red o arboriforme, y que eso era lo típico de un líquen y que eso era para hacer el diagnóstico de líquen. Y no es así.
Es una manifestación esa del líquen, esas manchas blancas en la parte yugal, en la parte posterior. Pero el líquen tiene otro tipo de manifestaciones, otras lesiones elementales que no son manchas y que, bueno, tenemos que referirlas y explicarlas. Pero para explicar la clínica, fíjense que yo voy a empezar con la histología. ¿Por qué? Porque la imagen histológica nos va a poder entender por qué el líquen de boca tiene otras manifestaciones aparte de las manchas. Porque tiene ampollas, porque tiene erosiones, porque tiene pigmentaciones, porque tiene otra cosa. Eso nos va a permitir sacarlo fácilmente y decir por qué a través del estudio histológico. Acá tienen ustedes la histología de un líquen típico. ¿Qué vemos en esta histología? Hiperkeratosis con ortokeratosis. Ortokeratosis significa que la queratinización es igual que la de la piel, es decir, que hay capa granulosa y hay capa córnea sin núcleos. A veces hay algo de parakeratosis. Hay acantosis, que es la hiperplasia de las células de Malpighi. Hay algo muy importante que es una degeneración hidrópica de la capa basal. Como vacuolitas tiene la capa basal. Y hay otra cosa también de gran importancia, es que hay un infiltrado de linfocitos yuxtaepitelial pegado al epitelio, de linfocitos. Y hay algo más que no se ve en este preparado, pero se ve haciendo técnicas especiales con PAS, que es como la membrana basal es discontinua. Bueno, esto es lo que vemos en un líquen típico. La queratinización explica las lesiones blancas y la arborización no está muy claramente explicada, pero pareciera que es por distintos grosores de la capa granulosa. Pero fíjense que en ese conglomerado una erosión, una pérdida superficial del epitelio, pero duelen. Estos líquenes duelen mucho y bueno, van a ver ustedes que es necesario tratarlos y hacer que desaparezcan las erosiones, porque si no las cosas pueden complicarse. Y miren, no este otro caso de un líquen erosivo de la mucosa yugal. Miren este líquen atípico erosivo en el labio. Uno al principio podría pensar en una queilitis abrasiva, esas queilitis abrasivas de Manganotti que son precancerosas. Podría pensar, pero fíjense alrededor las líneas que da este líquen y que por supuesto no da la queilitis abrasiva de Manganotti. Miren este otro líquen, ni parece líquen. Si uno ve esto así, se parece un pénfigo, es un líquen penfigoide. Pero la histología es de líquen. La histología es lo que nosotros mostramos anteriormente como líquen. Y miren, este otro también, penfigoide. Ahora van a ver otro caso donde desaparecen las papilas de la lengua. Hay una atrofia de las papilas de la lengua, pero también se ven ampollas. Pero claro, lo que se ve es el techo de la ampolla, porque en la boca ver la ampolla pura, como he mostrado en un líquen, es muy difícil. Casi siempre se rompe la ampolla y deja el techito de la ampolla, que es lo que ustedes acaban de ver. Y miren esa forma pseudovegetante que yo les hablé, que histopatológicamente hay una necrosis. Miren esta forma pseudovegetante. Tiene como un contorno levantado, sin ni parece líquen. Y es un líquen. Y está mal descrito, nunca se ha descrito esta lesión pseudovegetante como formando parte del líquen. Nosotros lo hicimos hace mucho tiempo, cuando en el Rawson veíamos tantos enfermos con lesiones bucales. Y acá tienen a gran aumento ese mismo tipo de lesión pseudovegetante que ni se parece por nada al líquen típico en forma de una mancha blanca en reto arboriforme. Miren, esto que tiene en parte leucoplasia, este caso, en parte parece leucoplasiforme, es un líquen histológicamente, y también, y a la vez pseudovegetante. Y miren este aspecto leucoplasiforme de la lengua.
que, como les decía, es un líquen porque se ven las papilas. Miren este otro enfermo. Parece que tuviera una enfermedad de la encía. Y bueno, y la tiene. Y se llama eso gingivosis. Habría que decir algo de esta gingivosis que es muy importante. En un tiempo, clásicamente, el libro de Klickmann, que era el libro clásico de los estomatólogos, decía que había una lesión que se llamaba gingivosis descamativa, que se veía en mujeres en edad menopáusica y que se curaba con estrógenos, y que podía ser dar en la encía superior o inferior, más en la superior, que podía dar erosiones, ampollas, eritemas, es decir, congestión, que tenía algunos aspectos semiológicos variables, pero que esa enfermedad. Nosotros nunca vimos esa famosa gingivitis o gingivosis descamativa. Cuando veíamos algo parecido, o eran líquenes, o eran pénfigos, o eran penfigoides. Y bueno, ahora actualmente, es decir, nosotros lo habíamos pensado hace mucho tiempo, y lo dijo McCarthy en su libro de estomatología, que la gingivosis descamativa era una mezcla de lesiones ampollares, erosivas, donde era por líquen o por pénficos, por penfigoides. Actualmente la mayoría de los trabajos hablan de un penfigoide cicatrizal, provocador de esta gingivosis descamativa. Pero para nosotros lo vemos mucho más en líquen. Y acá tienen un caso que estoy mostrando de gingivosis descamativa, que es provocada por un líquen. Y miren este otro caso también de gingivosis descamativa. Otro enfermo. ¿Ven que hay pigmentación? Bueno, el loco dejó un líquen típico de cosa pigmentación. Se ha hecho atípico porque ha dejado una pigmentación melánica en forma un poco de red. Y acá tienen otra forma de líquen pigmental. Y miren este otro. La lengua despapilada, con un brillo, como parecería como una cosa esclerosa. Bueno, es un líquen escleroso con atrofia de las papilas. Y este otro caso, ven que hay hasta una cicatriz en línea, lineal, a los costados de la lengua. Es un líquen esclerodermiforme. Cuidado que no es una esclerodermia, ni es un líquen, digamos, escleroatrófico. Perdón, digamos que no es una esclerodermia y no es el llamado líquen atrófico y escleroso. No, el líquen atrófico y escleroso no es un auténtico líquen, es una forma superficial de esclerodermia, es una colagenosis, de manera que es muy distinto hablar de líquen escleroatrófico a hablar de un líquen plano, escleroso o atrófico. Bueno, les dije también que había formas mixtas. Miren esta forma de atrofia de las papilas y algún aspecto leucoplasiforme. Y miren este otro en la mucosa yugal, como en lugar de manchas se ven algunos puntitos elevados que son pápulas. Es un líquen papuloso. Y este otro caso de labio, este otro caso no es nuestro. Este caso lo vimos en São Paulo, nos mostró la doctora Alicia de Oliveira. Es una forma verrugosa de líquen, que existía también en la piel en forma de cuernos cutáneos, y era un líquen que, bueno, nos facilitó este diapositivo la doctora la doctora Oliveira, pero que los mostramos porque evidentemente la histología era de un líquen. Y bueno, y vamos a volver a mostrar el cuadro de resumen de todos estos aspectos de líquenes atípicos que acabamos de mencionar. Los repasamos y vemos todas las formas que hemos enunciado, más líquenes serostómicos, más líquenes invisibles, etc. Dejemos la clínica, hemos hablado de la histología, vamos a hablar algo de la epidemiología. ¿En qué edad aparece el líquen? Bueno, nosotros en nuestras primeras estadísticas
yo creo que eran de 373 líquenes aproximadamente, por allá por el año 78, hace como 10 años, encontramos en su mayor parte en enfermos o enfermas de 30 a 70 años, pero la mayoría era alrededor de los 50 años. La mayoría alrededor. En cambio los chicos no veíamos líquenes, no veíamos. El sexo puede ser hombre o mujer, pero hay unas estadísticas que se llaman más en el hombre, otras estadísticas más en la mujer, pero es una cosa bastante parecida y puede aparecer en todas las razas. Y ahora nos preguntamos, ¿qué causa este líquen? ¿Cuál es la etiología de este líquen? Es muy difícil. Fíjense, allí el lupus eritematoso crónico se localiza casi siempre en el medio de la mucosa yugal. En el centro hay una lesión roja, dura, esclerosa, y aparecen como rayos del sol alrededor de la lesión. El líquen no se ve esa dureza que tiene el lupus eritematoso crónico, y esos rayos del sol y esa localización es muy del lupus eritematoso crónico. De manera que evidentemente a veces hay dificultades y la histología dirá el diagnóstico diferencial. En el lupus eritematoso crónico la membrana basal es engrosada y no es discontinua como en el líquen. Veamos este caso también interesante con un líquen en el labio. ¿Será una queilitis exfoliativa? ¿Será un líquen? Bueno, las queilitis exfoliativas, crónicas sobre todo, toman la semimucosa del labio. Pero ustedes ven ustedes acá que la línea que diferencia, digamos, la semimucosa de la piel está desdibujada. Bueno, esa es una característica del líquen del labio, que se desdibuja, no siempre, pero en ocasiones, desdibuja el límite entre la semimucosa y la piel. Por eso es que es interesante que vean este caso. Y ahora nos toca hablar de lo que son las erupciones liquenoides, para un diagnóstico diferencial también. Está de moda. Todo el mundo habla de erupciones liquenoides. ¿Qué son las erupciones liquenoides? Procesos que podrían a veces parecerse clínicamente a un líquen. Podrían, pero a veces ni se parecen. Pero la histología es liquenoide, es de un líquen, o aparece un líquen. Y hay diferencias entre las erupciones liquenoides del líquen. Se ha estudiado mucho y algunas hay. Por ejemplo, en la erupción liquenoide hay un polimorfismo celular. ¿Se acuerdan ustedes que yo en el líquen hablaba de linfocitos yuxtaepiteliales? Acá en la erupción liquenoide, además de linfocitos, se pueden ver plasmocitos, se pueden ver eosinófilos. Ese infiltrado yuxtaepitelial en el líquen estaba en la parte superior. En la erupción liquenoide puede estar en la parte inferior. Hay más paraqueratosis en la erupción liquenoide que en el líquen verdadero, pero eso no sería una cosa fundamental. Pero cuando ustedes vean algo que parece el líquen y no tiene degeneración hidrópica de la capa basal, esa es una erupción liquenoide. Y lo que no estamos de acuerdo es que se diga que cuando hay una displasia es una erupción liquenoide en un líquen. No estamos de acuerdo, porque van a ver ustedes que el líquen erosivo se puede transformar en un cáncer. Y para pasar a ser un cáncer, un carcinoma infiltrante, tendrá que pasar por ser un carcinoma in situ, que en realidad es lo que llaman displasia. Recuerden que la displasia epitelial era encontrar poiquilocitosis, distintos tamaños de la célula, encontrar poiquilocarinosis, distintos tamaños del núcleo, encontrar que no había relación entre el núcleo y el citoplasma, encontrar nucleolos gigantes, encontrar una estratificación de la capa basal, encontrar una disqueratosis, que es queratinización aislada de células malpillanas. A eso le llamaban displasia. Pero cuando esa displasia es irreductible, esa displasia no se puede ir si no la sacamos o con coagulación o con cirugía o con métodos para tratar el cáncer, esa displasia es un epitelioma in situ, es un cáncer in situ. ¿Y por qué? Vamos a decir que cuando hay displasia es, digamos, liquenoide. Puede ser un líquen, de manera que lo otro, el tipo de infiltrado, digamos, polimorfo,
la parte de líquen de infiltración más profunda. Eso es de acuerdo. La falta de, digamos, de degradación hidrópica para decir que es liquenoide. Pero lo displásico nos parece que no es así. No es así, porque como van a ustedes a ver ahora, en lo que vamos a hablar de evolución de algunos líquenes, van a ver ustedes una cosa también muy interesante y que nosotros lo dijimos hace muchos años, será como 25 años, no hace 30, y que recién ahora se están escribiendo trabajos que realmente el líquen puede ir al cáncer. Hay muchos trabajos ya, de manera que ya estamos conformes con que ya nos acompaña mucha gente. En la Organización Mundial de la Salud, que el líquen sea una lesión cancerosa, no lo cree. Sospecha que pudiera ser, pero no lo cree. Y nosotros, fíjense, en el año 1978, sobre 317 líquenes de boca que vimos, el 13,79% o tenía un epitelioma in situ, es decir, la displasia famosa, o tenía un carcinoma clásico, o tenía una papilomatosis florida, que también es un carcinoma. Era una cifra grande, ahora no encontramos tanto, esa cifra bajó, no estamos seguros si no llega a un 7%, pero los casos los hemos visto y algunos les vamos a mostrar. Miren, este carcinoma de lengua es un carcinoma sobre un líquen. Miren este otro caso del labio. Cerca de la comisura no se ve muy bien el diapositivo, pero había un líquen, un carcinoma sobre este líquen. Fíjense este otro carcinoma de piso. Ya fue sobre un líquen, y fíjense como ya ahí la adherencia es un carcinoma grave, con la adherencia que tiene ya. Y bueno, se hizo sobre el líquen. Y miren esta lengua, que era un líquen, y se transformó en papilomatosis florida. Y ahora llegamos un poquito al final. Hemos visto la clínica, hemos visto la histología, algo de epidemiología, hemos visto hablado del diagnóstico diferencial, hemos visto la evolución de los líquenes, pero ¿cómo se trata un líquen? ¿Cómo se trata? Si hablamos de etiopatogenia, es lógico, cuando viene un enfermo con líquen, veamos cómo está su psiquismo, si hay necesidad de ayudarlo un poquito, porque ya hemos visto que hay alguna relación con su psiquismo. Busquemos la diabetes, busquemos la hipertensión, busquemos la posibilidad de una cirrosis, busquemos la iatrogenia, que antes llamábamos líquenes, y que no estamos seguros si todo lo que da la iatrogenia son liquenoides, no estamos seguros, puede dar auténtico líquen, y si no, por lo menos estar viendo de una iatrogenia que esté dando alguna lesión liquenoide, de manera que hay que considerarlo. Y tengan en cuenta otra cosa. Los líquenes atípicos muchas veces son consecuencia de la transformación de un típico por irritación protética o dentaria, por abrasiones, fracturas, etc. Es decir, que alguien que tenga un líquen hay que mandarlo al odontólogo para que ponga su boca en condiciones y no haya lesiones irritativas. Y habría que hacer una diferencia de cómo tratamos un líquen típico y un atípico. El líquen típico, bueno, llama la atención al enfermo, algunas veces molesta un poquito, pero más que nada es el temor que tiene el enfermo de tener algo malo. Pero no hay que asegurar la etiología del líquen plano. Pero yo le diría que la mayoría de los líquenes que yo he visto han habido estrés previos, pero no el estrés de todos los días, corriente, que tenemos todos. Era un estrés grande, el incendio de una casa, la muerte de un familiar muy cercano, un gran accidente, y después aparece el líquen. Eso lo hemos visto y estamos seguros que el estrés violento puede provocar un líquen. ¿Y cuál es otra causa del líquen? La iatrogenia. Iatro es lo que el médico produce. Es decir, que yo le doy a un enfermo una medicación y le estoy provocando otra. Cuando
Dábamos mucho oro para la tuberculosis hace muchos años, cuando no había otros elementos para curar la tuberculosis, otros antibióticos, otros quimioterápicos. Bueno, aplicábamos nosotros oro, hasta lo hacíamos endovenoso, y teníamos llamados líquenes áuricos, líquenes por el oro. Era un líquen especial que daba una pigmentación en la piel, pero era un líquen que ahora se discute si es líquen o liquenoide, parecido al líquen. Después vamos a hablar de lo que son las erupciones liquenoides. Pero en el oro dábamos arsénico trivalente y también podía aparecer el líquen. Y hoy otras medicaciones también son propensas a la aparición de líquen o erupciones liquenoides, como vamos a hablar después. Hay una diferencia histológica entre un verdadero líquen y una erupción liquenoide. Y además, ¿qué otra cosa puede ser que sea el líquen? Una enfermedad autoinmune. Claro, están de moda las enfermedades autoinmunes, pero fíjense que nosotros encontramos en el líquen, en la inmunofluorescencia directa, depósitos de IgG, depósitos de C3, de complemento 3. Hay muchos linfocitos que son OKT4, que son linfocitos helper, linfocitos que ayudan en la inmunidad. E histológicamente vemos muchas células de Langerhans que tanto intervienen en la inmunidad. Y fíjense que en el suero de los enfermos con líquen hay más IgG y hay más OKT4. De manera que hay cosas evidentemente inmunológicas. Y miren este preparado de una inmunofluorescencia donde se ven los cuerpos citoides o cuerpos coloides de CIMAT, que son depósitos de inmunoglobulina. Quiere decir que está dentro de las posibilidades que el líquen plano sea una enfermedad autoinmune. Y ya que nos referimos al estrés, nosotros estudiamos hace muchos años la personalidad, un estudio psiquiátrico de la personalidad que tenían los enfermos con líquen. Estudiamos 31 casos y vimos que había personalidades: epileptoidea en 4, histérica en 5, paranoica en 5, obsesiva en 5, esquizoide en 2, depresiva en 2, psicótica en 2 y neurosis traumática en 2. Estos detalles de la parte psiquiátrica están descritos en mi libro, en el tomo 2. Tengo un libro sobre enfermedades de la boca que hasta ahora tiene 5 tomos, el sexto está en la imprenta, y en el tomo 2 está bien descrito, y aún en el tomo 3 también, la parte psíquica en relación con el líquen y con otros procesos. Volviendo a lo que nosotros hemos encontrado, estamos refiriendo, no repitiendo lo clásico, sino lo que nosotros hemos visto. Allá por el año 63, presentamos casos en el Congreso Internacional que se hizo en Buenos Aires de dermatología, muchos casos de líquen que eran diabéticos y que algunos tenían hipertensión. Posteriormente a esta mostración que hicimos en el año 63, los que habían concurrido de otros países publicaron sus casos sobre líquen, diabetes, hipertensión. Fueron publicados en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, en Suiza, etcétera, confirmando los hallazgos de que en el líquen había una frecuencia de diabetes. Por supuesto que hubo trabajos opuestos que hicieron relaciones de tipo, bueno, donde daban vuelta las cosas y estudiaban en los diabéticos y no veían tanto líquen. El hecho que hay alguna gente que opina que no es así, pero hay una gran mayoría de trabajos que están descritos en otras partes del mundo y que se han dado en llamar síndrome de Grispan. Bueno, yo diría que debería llamarse mejor síndrome de Grispan-Díaz, porque uno de mis discípulos, el doctor Julio Díaz, fue el que me avisó, el que me puso allí en la meta de que cuántos diabéticos hay en los líquenes. De manera que debería no llevar el nombre mío, sino también el de mi discípulo. Y un hecho en que se están haciendo muchas publicaciones: líquen y cirrosis. Es decir, que hay que investigar en los líquenes si no es un cirrótico. Hay muchos trabajos
donde hablan de la asociación de líquen y cirrosis, y eso es algo que deben ustedes estudiarlo, ver en un líquen, si no, realmente no hay un cuadro de cirrosis. Entramos en otro tópico, el diagnóstico diferencial de los líquenes, del líquen plano. ¿Cómo lo hacemos en la boca el diagnóstico diferencial? Con todas las lesiones blancas, es decir, con la leucoplasia, con la candidiasis, con el lupus eritematoso crónico, que pueden dar lesiones blancas, semejantes al líquen, ya vamos a ver las diferencias, y también con enfermedades ampollares. Recuerden que la leucoplasia da una mancha, una lesión blanca, que podía ser mancha, que podía ser queratosis, que podía ser una verrugosidad, pero blanca, homogénea. Recuerden que la candidiasis, sobre todo el mugué, da unas lesiones blancas, pero uno las puede retirar con una gasa porque la leucoplasia está sobre el epitelio y no dentro. La candidiasis está sobre el epitelio y no dentro del epitelio como está el líquen. Y con el lupus eritematoso también puede haber algunas diferencias que después en algún diapositivo vamos a mostrarlas. Y el lupus eritematoso crónico, sobre todo de la mucosa yugal. Y por supuesto con las ampollares, con los pénficos y penfigoides. Miren este caso de un líquen leucoplasiforme. Parece una leucoplasia, ¿no es cierto? Y la histología, si nosotros ahora mostramos un PAS, vamos a ver cómo la membrana basal está interrumpida. Es un líquen con aspecto de leucoplasia. Pero fíjense, lo interesante de este caso es que el enfermo no se trata su líquen. Pasa mucho tiempo, más de un año, y vuelve. Y vemos la misma lesión. Y volvemos a biopsiar. Y nos encontramos con que ahora es una leucoplasia. El líquen se puede transformar en leucoplasia. Así como hay líquenes leucoplasiformes, en que parecen leucoplasias, pero histológicamente son líquenes, los líquenes pueden llegar a transformarse en leucoplasia. Miren esta candidiasis, donde es fácil porque uno lo retira con la gasa, la lesión blanca. Miren este otro enfermo de un lupus eritematoso crónico, de un LEC en la mucosa yugal, grado donde hay una degeneración hidrópica de la capa basal, como si se desintegrara, falta la membrana basal, hay un infiltrado de linfocitos, allí hay un espacio, y allí el organismo lo llena de líquidos, de serosidad, y se hace una ampolla. Miren este preparado histológico, donde falta, es un preparado con una técnica especial de PAS, donde ven que en parte falta la membrana basal, y que hay formado una ampolla. Quiere decir que hay líquenes ampollares. Y fíjense este otro preparado donde ven una ampolla clara formado, y es un líquen ampollar. Pero ¿qué le puede pasar a este líquen ampollar? El techo de la ampolla, la boca se rompe con toda facilidad al hablar, al comer. Desaparece el techo. Y entonces, ¿qué queda debajo? Queda una pérdida de sustancia, que es muy superficial y que es de erosión. Una pérdida de sustancia que no deja cicatriz. Quiere decir que hay líquenes erosivos y que son frecuentes. Ya ven ustedes que no son la mancha blanca, estamos hablando de una erosión. ¿Y qué puede pasar a esa erosión? A veces se levanta del epitelio y se hace como una vegetación, pero no es una vegetación, porque histológicamente hay necrosis. Le llamamos líquen pseudo vegetante y no está muy descrito, ya lo van a ver ustedes después en algunos enfermos en la clínica. Mostraremos diapositivas de enfermos donde tienen ese líquen pseudo vegetante. ¿Y qué puede pasar más? A veces espontáneamente o con tratamientos el líquen erosivo o el pseudo vegetante se cierran, se cicatrizan. ¿Y qué le pasa a la cicatriz? A veces puede ser una cicatriz atrófica, a veces puede ser una cicatriz que simula una leucoplasia, una mancha blanca homogénea. A veces hay un aumento del pigmento y cuando el líquen se cicatriza, digamos, que ya desaparece su erosión,
Entonces se forma como un pigmento, un aumento de pigmento, y se ve una red de pigmento que es un líquen pigmentario. ¿Y qué más puede suceder? A veces las ampollas son tan numerosas que parece un pénfigo. El líquen entonces es un líquen pénfigoide. Y además, en ocasiones, ya les dije que el líquen en la piel daba pápulas y que en la boca el líquen típico, ¿no? Esto que estamos describiendo, daba una mancha. Yo no hablé de pápulas en la boca, pero hay veces, excepcionalmente, que puede haber un líquen papuloso. Y aún más, en ocasiones en parte de la mucosa alguna parte está xerostómica, es decir, está seca, y uno hace una histología y encuentra el líquen. Y a veces, haciendo en cualquier parte de la mucosa bucal una histología en un enfermo que tiene líquen, encontramos algunas cositas histológicas que remedan al líquen. Y por supuesto que hay formas mixtas donde se alternan lo atrófico, lo escleroso, lo erosivo, formas que por supuesto son formas mixtas. Les voy a mostrar un cuadro ahora donde está resumido todo lo que acabamos de decir. Ustedes ven entonces que ya no es aquello que nos enseñaban, que el líquen plano de la boca era una mancha en reto arboriforme en la parte posterior de la mucosa yugal, que es cierto que existe, pero ven ustedes todas las variantes que puede tener un líquen. Hasta los que no están acostumbrados a ver boca se asombran cuando ven un líquen pénfigoide que parece una cosa que absolutamente distinto a lo imaginable cuando a uno le enseñaban en forma elemental que era el líquen. Y otra cosa más, hay más atípicos que típicos, es decir que el líquen, digamos, en 100 líquenes uno ve más líquenes atípicos que típicos. Erosivos se ven muchísimos y son de una gran importancia. Y ahora vamos a mostrar en la clínica de todos esos tipos de líquenes de boca que les hemos enunciado. Pero antes les quiero decir alguna cosa más, la localización del líquen. Es cierto que la parte posterior de la mucosa yugal es muy frecuente, pero es frecuente también en la lengua, es frecuente en los labios, y ya es más infrecuente en el paladar, en la encía, en el piso de boca, de manera que allí es más infrecuente. Vamos a empezar a mostrar ahora casos enfermos con líquenes típicos. Empezaremos por los típicos. Los típicos son los que dan las manchas de arboriformes o en red, esos se llaman típicos. Y los atípicos lo son porque hay otras lesiones elementales, erosiones, ampollas, etcétera, y a veces son atípicos por la disposición, como vamos a ver después, que no son arboriformes, que no son en red, sino son anulares o son lineales, que también es una manera de decir, son atípicos no por las lesiones elementales, sino por su disposición. Y veamos este líquen típico de la mucosa yugal. Ven ustedes esas ramificaciones en forma de red, eso es típico. Ahí el que ve eso hace el diagnóstico de líquen plano bucal. Miren este otro caso de líquen en el labio. Parece un poquito leucoplasiforme, es decir, una mancha homogénea, pero vean ustedes que tienen ramificaciones a los costados en la periferia, que no da una leucoplasia. Ese es un líquen de labio. Y miren este otro líquen donde el líquen está rodeando los orificios de salida de los orificios de las glándulas salivares. Está formando como, digamos, alrededor de las glándulas, formando una red alrededor de esas glándulas, pero con el aspecto de un líquen. Y miren este líquen típico de lengua. Es un poco leucoplasiforme y eso sucede casi siempre en la lengua. Pero ¿por qué yo digo que en este caso es un líquen? Porque se ven papilas. En la leucoplasia no se ven papilas, se borra la papila y acá se ven. No quiere decir esto que
Un líquen plano no puede borrar también las papilas y dejar una despapilación de la lengua. Pero cuando hay una lesión leucoplasiforme y se conservan las papilas, eso no es una leucoplasia, sino es un líquen. Y ahora pasaremos a mostrar la clínica de líquenes atípicos. Ya le dije que a veces son atípicos por la forma como se disponen, pero la mayoría son atípicos por las lesiones elementales distintas a las manchas de los típicos que hemos mostrado. Miren este líquen. ¿Por qué es atípico? ¿Por qué es uniforme? ¿Por qué es lineal? Parece un herpes zóster, un zona, por su disposición, por eso se llama zosteriforme líquenes o zoniformes. La disposición lineal. Miren este otro líquen atípico. ¿Y por qué es atípico? Por dos cosas. Porque tiene una disposición anular y porque tiene una ampolla, es un líquen ampollar. Y vean este otro caso de la mucosa yugal. Acá se ha roto la ampolla y